Buenos días a todos, a todas. Siéntense, compañeros, por favor. Bueno, pues el día de hoy nos toca presentar el Plan Nacional de Energía en lo que se refiere a la industria eléctrica, en particular a Comisión Federal de Electricidad. Antes de ello, decirles que estamos muy contentos, estoy contenta. El día de ayer triunfó el pueblo de México y ganó la fuerza de la razón, la cordura frente a la irracionalidad. Ya si quieren en las preguntas comentamos un poco más, pero la elección de jueces, ministras, ministros, magistrados, magistradas va el 1 de junio del 2025. La transformación del país es profunda, para bien de todas y todos los mexicanos. Entonces, fue un buen día y hoy hablamos de ello y al ratito también comentamos sobre la elección en Estados Unidos. Están pues las noticias de que ganó el presidente Trump, pero de todas maneras nosotros vamos a esperar el día de hoy a que termine en algunos estados de contarse y poder dar ya el comunicado oficial. Vamos a esperar todavía el día de hoy a ver cómo avanzan los estados que faltan y también pues la posición de ambos candidatos, ¿no? Ya se manifestó el presidente Trump, pero es prudente esperar. A todas y todos los mexicanos no hay ningún motivo de preocupación, a nuestros paisanos y paisanas, a sus familiares que están aquí, a las empresarias y a los empresarios mexicanos, no hay motivo ninguno de preocupación. México siempre sale adelante, somos un país libre, independiente, soberano y va a haber buena relación con los Estados Unidos, estoy convencida de ello. Entonces vamos con el Plan Nacional de Energía en el sector eléctrico y después contestamos las preguntas. Adelante. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todas y todos. El día de hoy presentamos la Estrategia Nacional del Sector Eléctrico, que es parte del Plan Nacional de Energía. Esta estrategia es resultado de muchos meses de trabajo y colaboración de un amplio grupo de especialistas del sector y la participación de los compañeros que me acompañan, el doctor José Antonio Rojas, subsecretario de Electricidad, el doctor Jorge Isla, subsecretario de Planeación y, por supuesto, la maestra Emilia Callejas, directora general de la Comisión Federal de Electricidad. Partimos del rescate que hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador del sector y la reforma en áreas y empresas estratégicas decretada por la presidenta Claudia Sheinbaum la semana anterior, que recupera las empresas del Estado para el pueblo de México. El primer eje de la estrategia es el fortalecimiento de la planeación del sector eléctrico nacional. El segundo eje, avanzar en la justicia energética. El tercer eje, garantizar un sistema eléctrico robusto, confiable, seguro y, por supuesto, avanzar y lograr los objetivos de la transición energética planteadas por la presidenta. Y, finalmente, el establecimiento de reglas claras para asegurar e incrementar la inversión privada. Es importante resaltar que en la administración pasada se logró el rescate de CFE y se detuvo su privatización, al pasar de una generación del 38% en 2018 al 54% en 2024, incluyendo la adquisición de las 13 centrales de Iberdrola.
Este rescate fue posible también gracias a la gran inversión histórica de casi 20,000 millones de dólares, estamos hablando a una equivalencia cercana a los 400,000 millones de pesos, destinados a 35 proyectos que fortalecieron la generación de energía, tanto para los hogares como para las empresas, 60 proyectos de transmisión muy importantes en los nodos de mayor saturación y 41 proyectos de distribución, cumpliendo al mismo tiempo en el primer piso de la transformación con el compromiso de no incrementar tarifas en términos reales para cuidar la economía familiar. Hace una semana nuestra presidenta firmó el decreto de la reforma en materia de áreas y sectores estratégicos, cerrando un capítulo en la historia de México marcado por los gobiernos neoliberales que priorizaron el interés económico sobre el bienestar del pueblo, tratando a la energía como mercancía en lugar de un recurso esencial para el bienestar. Las modificaciones de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales nos permiten fortalecer nuestra soberanía energética y revertir los cambios introducidos en 2013. Con esta reforma logramos recuperar la naturaleza pública de la CFE y con esto devolverle la CFE de nuevo como la empresa del pueblo de México, de todos los mexicanos. Logramos también recuperar la planeación para el sector energético que nunca debimos de haber perdido y lo que nos va a permitir establecer la expansión a mediano y largo plazo e impulsar la transición energética. Por otro lado, dar prevalencia a la CFE para asegurar la continuidad, seguridad y accesibilidad de todos al sistema eléctrico nacional. Y logramos asegurar también y clarificar reglas claras para la inversión privada. Con una nueva estructura operativa que garantice la prestación de este servicio tan esencial, la CFE se fortalece con la reforma, mejorando su capacidad financiera, utilizando instrumentos innovadores en inversiones de proyectos e implementando una política de austeridad para disminuir gastos innecesarios. Ahora pasaré al primer eje de planeación. Para nosotros es fundamental garantizar la soberanía energética, porque es un derecho de todos los mexicanos tener energía suficiente a precios accesibles. Y por otro lado, que las empresas tengan un abasto confiable y de calidad. Para que también desarrollen sus actividades. Durante mucho tiempo, México fue referente en planeación energética. Nuestro objetivo es que el Estado recupere su capacidad para ordenar, regular y orientar el desarrollo del sector eléctrico y la transición energética con una visión de mediano y de largo plazo, porque para nosotros la planeación es clave para promover un desarrollo equitativo, inclusivo e integral para todas y todos, tema que fue perdido con la mal llamada reforma energética en 2013. Para esto, además, vamos a fortalecer la coordinación con diversas secretarías y todas las áreas que tienen que ver con el sector. Tendremos una colaboración muy cercana con los gobiernos locales, ya que es en este ámbito donde se materializan los proyectos y donde debemos garantizar el bienestar de las personas. El segundo eje es el de justicia energética. Es importante precisar que esta política debe contribuir preferentemente al bienestar de las personas. Nuestro objetivo es que todos tengan acceso a la energía. Por ello, no incrementaremos los precios ni las tarifas por encima de la inflación y mantendremos el subsidio para los hogares más pobres y vulnerables. Además, vamos a llevar electricidad a los hogares que hoy no cuentan con ella, con servicios y con proyectos de generación en sitio en algunos casos, con fines sociales y comunitarios. Y para cuidar la salud de las personas, especialmente de las mujeres que son las más afectadas en áreas rurales, vamos a implementar un programa de cocinas limpias que sustituyan el uso de leña. También vamos a implementar un programa de paneles fotovoltaicos en el norte del país para beneficiar a los hogares que más sufren durante la temporada de calor, y este programa lo vamos a iniciar en Mexicali. Y vamos a fomentar acuerdos entre las empresas privadas y las comunidades para impulsar el desarrollo regional, asegurando que los proyectos beneficien a las localidades donde se instalen. Ahora cedo la palabra a la directora de CFE, la maestra Emilia Callejas, quien compartirá el detalle del sistema eléctrico confiable.
Buenos días a todos. Con su permiso, señora presidenta, me voy a permitir ahora abordar el tema de la CFE, cómo vamos a colaborar en este segundo piso de la Cuarta Transformación para cumplir con los ejes que marcó la secretaria y que nos ha instruido la presidenta. Vamos a hacer un sistema eléctrico robusto y sobre todo confiable. ¿Cómo lo haremos? Vamos a iniciar con un diagnóstico que hicimos en esta empresa, donde la reforma energética del 2013 nos dejó una CFE atomizada en 9 empresas subsidiarias y 5 filiales, lo que impidió que pudiéramos operar de una manera integral y eficiente. Propició también chatarrización en nuestras unidades de centrales de generación. ¿Esto por qué fue? Porque la falta de inversión y la falta de planeación pudo impactarnos en que la tecnología no fue posible irla ni actualizando ni manteniendo correctamente. Y por ende se frenó la inversión para nuevos proyectos de generación, lo que impidió también que tuviéramos proyectos como los que se impulsaron en el sexenio anterior para poder modernizar nuestro parque de generación. Se eliminó la planeación. CFE teníamos una fama reconocida a nivel mundial por tener una planeación a largo plazo, estamos hablando de más de 30 años. Esta planeación era una planeación estratégica. Se incrementó también de manera desmedida la generación intermitente sin respaldo. Sí, se apoyó el hecho de incluir generación limpia, sin embargo, esta generación cuando deja de salir el sol o cuando además no hay viento, se interrumpe. Ahí es donde CFE es el que proporciona el respaldo porque esta generación no la tenía. La reforma energética del 2013 también no consideró la confiabilidad. ¿Qué es la confiabilidad y qué es lo que queremos garantizar a todo el pueblo de México? Que vamos a tener una certeza de que a la hora de que nosotros subamos un interruptor de nuestra casa o conectemos un aparato eléctrico, tengamos el suministro de energía eléctrica. CFE quedó impedida legalmente con esta ley de la reforma energética 2013 para que nosotros pudiéramos comprar la energía que nosotros mismos estamos produciendo. Se otorgaron permisos de generación sin considerar todos los refuerzos técnicos que debe de llevar la red asociada para poder garantizar la confiabilidad que tanto estamos ahorita cuidando. Y por último, la competencia desigual en el mercado que surgió a raíz de esta reforma privilegió al sector privado sobre la CFE. Adelante. ¿Qué estamos aquí también ilustrando? Nosotros, a través de lo que se instrumentó en la administración anterior con el presidente López Obrador, se instruyó la decisión de rescatar la CFE. ¿Por qué? Porque de seguir esta tendencia que observamos en esta gráfica, en el 2024 tendríamos un 16% únicamente de participación en la generacional. Y esta tendencia de seguir seguramente nos llevaría a un escenario mucho más crítico. ¿Qué pasó? Con esta instrucción, a partir del 2018 se recuperó con el plan de rescate de la CFE y actualmente, gracias a los proyectos impulsados en la administración anterior, tenemos ya garantizado que llegaremos hasta un 54% de generación a finales de este año. Adelante, por favor. ¿Esto qué está diciéndonos? Estamos garantizando que la soberanía, que la energía eléctrica es perteneciente al pueblo de México. CFE implementó un plan de inversión histórica a partir de este rescate de la CFE. Este rescate consistió en cerca de 20,000 millones de dólares aplicados a las áreas principales de la CFE, que fueron en generación, transmisión y distribución. Con esta distribución de presupuestos y garantizando con esta generación y 35 proyectos de modernización y de repotenciación, así como de nuevas centrales de generación, que íbamos a tener 13,920 megawatts de capacidad adicionales. ¿Qué quiere decir esto? Si consideramos que un megawatt es el equivalente a 100,000 focos LED de 10 watts, estamos implementando esa cantidad de energía en nuestro país. ¿Y qué está pasando también? Estos 13,920, para que nos demos una idea del impacto que tienen estos proyectos, equivale a poder atender la energía máxima de los estados de Jalisco, Michoacán, Tlaxcala, Nuevo León, Durango, Guerrero, Campeche y Veracruz. Y además se adquirieron las 13 centrales que eran privadas para incrementar aún más la capacidad de CFE en 8,539 megas. Esto fue asociado a proyectos en transmisión y distribución que garantizan la llegada de estos megawatts a cada una de nuestros hogares. Adelante, por favor. Estas son las fortalezas de CFE.
que quiero resaltarlas. En primer lugar, está a cargo de la confiabilidad, porque como mencioné hace rato, todas las energías intermitentes, ahí es donde está CFE al momento que se termina el suministro tanto de energía solar como del viento, ahí es donde entra CFE a dar el respaldo y a que continuemos teniendo energía eléctrica en nuestros hogares. Pero también durante los 21 años que llevo yo como trabajadora de la CFE, puedo garantizarles que todo el personal que tenemos en CFE trabaja continuamente para poder dar esta confiabilidad y garantizar la energía eléctrica en cada uno de nuestros hogares. ¿Cómo lo hace? En primer lugar, generando. Tenemos un grupo de operadores y de técnicos especialistas en cada planta de generación que te garantizan que ante una falla, una interrupción o cualquier eventualidad, rápidamente distinguen cuál es la falla, la corrigen y se recupera la generación. Para nosotros atender las emergencias naturales, ahí entra la parte de transmisión y distribución con los trabajadores electricistas de primer nivel que tenemos. Son reconocidos a nivel mundial y se encargan de restablecer, como pueden ver aquí en las fotografías, de la manera que realmente es extraordinaria. ¿Qué hacen? Incluso trabajan desde barcas para poder llevar hasta sus hogares de manera rápida y confiable de nuevo el servicio de energía eléctrica. Otra fortaleza que es también tiene que ver con las fuentes de intermitencia, que vuelvo a repetir, nosotros somos los que damos el respaldo y recuperamos la confiabilidad. Adelante, por favor. CFE ha implementado el plan de confiabilidad de acuerdo a las instrucciones de la Presidencia y del plan de la Secretaría de Energía con acciones de carácter preventivo. Aquí estamos procurando que no ocurran los eventos. ¿Cómo lo hacemos? Con una planeación y acción técnica, operativa y sobre todo estratégica. El segundo punto nos habla de nuestro programa de mantenimiento de centrales de generación en general. Aquí lo que estamos haciendo es aplicar de manera certera los recursos que tenemos asignados para poder dar resultados plausibles. ¿Qué quiero decir con esto? Se hace un diagnóstico del estado de cada una de las unidades, se aplica el presupuesto en las partes donde realmente nos van a recuperar o bien la cantidad de megawatts que debemos de generar o bien van a eficientar nuestras unidades utilizando menos combustibles para poder producir más energía. Además, tenemos una gestión oportuna de los inventarios de los combustibles que nos van a garantizar que vamos a tener también esa continuidad del suministro de energía eléctrica. Y por último, en los procesos de transmisión y distribución, que son los que, repito, llevan la energía hasta cada hogar, hasta cada industria de todo el pueblo de México, también tenemos implementadas estrategias de renovación, de mantenimiento y además gestión oportuna también de un stock de refacciones para atender emergencias. Adelante. Como parte del análisis ya que estamos haciendo para presentar estos escenarios de poder incrementar esta generación para poder atender los requerimientos que van surgiendo en el país, iniciamos con una estimación o lo que llamamos un plan de confiabilidad. Este plan de confiabilidad parte de una estimación de la demanda para que lleguemos hasta el 2030 de casi 65,000 megawatts. Esta estimación y este plan de expansión que es de confiabilidad únicamente porque es nuestro plan base para partir de ahí la planeación, está estimando el Producto Interno Bruto, los polos de desarrollo, el crecimiento de la población y los usuarios de la industria eléctrica, todos los precios de combustibles y cómo vamos a crecer la población económicamente activa. También quiero aquí resaltar que resultado de que tenemos orgullosamente una presidenta que siempre ha estado impulsando el cuidado del medio ambiente, CFE también está ya considerando esa nueva variable para poder hacer la planeación. ¿Cómo lo estamos haciendo? En cada uno de los escenarios que les estamos presentando aquí, estos escenarios, el que llamamos 1B y 1A, estamos proponiendo que del total de capacidad que vamos a adicionar en este escenario 1B de casi 22,000 megawatts, el 38% va a ser energía limpia y el 62% energía térmica. Sin embargo, sí quiero resaltar que estamos teniendo esta reducción de emisiones de CO2 atendiendo los requerimientos del G20, donde nos marca llegar a net cero. Pero aquí estamos yendo más allá, siguiendo las instrucciones que nos han dado nuestras autoridades. ¿Y qué es esto? Estamos incrementando la generación, estamos utilizando en la parte de térmica también combustible de transición que es mucho más amigable con el ambiente y además pues todo lo que tiene que ver con las energías limpias. En este primer escenario estamos reduciendo emisiones en un 4,5%. Aquí también hago un paréntesis para comentar
que aquí tenemos los escenarios de con cogeneración y sin cogeneración. Esto también tiene que ver con que estamos trabajando de manera muy coordinada con Pemex. ¿Esto por qué? Una cogeneración se refiere a que vamos a producir dos tipos de energía. Vamos a producir energía eléctrica para llevar a nuestros hogares y además vapor para poder apoyar en los procesos que tiene Pemex. Eso es una cogeneración. Y lo importante también de esta generación, que es la cogeneración, es que el 30% de la energía eléctrica que estamos generando por normatividad actual se considera energía limpia. El segundo escenario, que es el escenario 1A, es pensando en que la planeación de CFE para este sexenio no va a requerir que estemos proporcionándoles a ellos la cogeneración. Aquí estamos hablando de que se reduce un 36% la energía limpia y el 64% igual, con energía térmica, con combustibles de transición. Aquí la reducción pues es de 2.7%. Y el último escenario, que es un escenario alto, un escenario muy ambicioso, tiene propuesto casi incrementar 29,000 megawatts, que bueno, sale mucho del esquema para poder atenderlo en 6 años. Sin embargo, es un escenario que se está explorando y tenemos aquí el 45% de energía limpia y un 55% de energía térmica, con una reducción de emisiones del 12.7%. Adelante. Estas obras de generación van a estar respaldadas por la parte de transmisión y distribución, atendiendo los requerimientos tanto de la parte norte de nuestro país como de la parte sur. Y esto es lo que garantiza que vamos a llevar energía eléctrica a cada uno de los hogares, industrias y comercios del pueblo de México, con una inversión total para refuerzos de red en 7,403 millones de pesos, con esta línea de tiempo de cómo van a estar las inversiones a lo largo de este sexenio. Adelante. En resumen, nuestro plan de inversiones estimado para la CFE tiene un total de 23,400 millones de dólares distribuidos de la siguiente manera. Generación son adición de 13,024 megawatts con inversión de 12,300 millones de pesos. Transmisión con el refuerzo de la infraestructura que se necesita para estos proyectos de 7,500 millones de dólares y distribución, que es la parte de subtransmisión o la red de voltaje menor para distribuir hasta las casas, tiene una inversión de 3,600 millones de dólares. Con esto quiero también comentarles que así como cerraba yo mis intervenciones en la EPS1, donde era yo la directora, les puedo decir que vamos a seguir iluminando vidas y también iluminando a México. Muchas gracias. Gracias. Por último, las reglas claras para asegurar e incrementar la inversión privada. Adelante. Decirles a todos y todas que, como la presidenta ha instruido, se mantendrá la participación privada con un porcentaje de hasta el 46% en la generación eléctrica. En los escenarios que ya explicó la maestra Emilia, se contempla un avance muy importante hacia la transición energética, lo cual también va a permitir la participación privada en este proceso de transición energética. Y para adicionar energía renovable, estamos considerando entre los escenarios entre 6,000 y 9,000 megawatts adicionales al 2030 que podrían ser proporcionados por la iniciativa privada. Esto contempla la generación necesaria para aprovechar y desarrollar los polos de desarrollo y aprovechar el nearshoring, pero estas inversiones deben de contribuir al desarrollo local con los principios de justicia, legalidad y apoyo a las comunidades propietarias de la tierra. Esto es muy importante. Todas estas inversiones que se van a permitir en términos de energías renovables deberán atender forzosamente a lo planteado en los escenarios de transición energética, respetar el código de red y mantener el 30% de respaldo. La que sigue. En el pasado, quiero comentar que se abusó de la figura de autoabasto. La figura de autoabasto es legal, pero el abuso y se generó un mercado alterno ilegal en el cual se utilizaba la red de transmisión sin pagar, se generó un mercado de venta de energía, no a través del mercado eléctrico, sino a través de contratos directos entre empresas que son ilegales.
y que esa energía que no consumían las empresas que tenían los permisos de autoabasto para consumo propio o consumo de sus filiales. Ahí decirles a todos los empresarios que estamos en la CENER abiertos para proporcionar los mecanismos para transitar a las formas legales de participación. Y estas formas de y vamos a plantear las formas de participación privadas para el consumo propio. Para el consumo propio estamos proponiendo que aquellos hogares y pequeñas empresas que generen entre 0.7 hasta 0.7 megawatts van a estar exentos del permiso. Aquí estamos incrementando del 0.5 al 0.7 para la exención del permiso de distribución. Para consumo propio, entre 0.5 megawatts a 20 megawatts, que se consuma en sitio sin excedentes a la red, vamos a fomentar y con esto podemos atender las necesidades de los polos de desarrollo y los nuevos parques industriales. También vamos a establecer un trámite ágil para que esto sea posible. Y para el consumo propio de empresas que requieran conectarse a la red, lo que estamos solicitando es algo que actualmente se solicita y que es algo completamente, que queremos que sea completamente transparente y correcto, que se pague el uso de la infraestructura de transmisión únicamente. Adelante. Las formas de participación para generación que se proponen en el plan es que se permitirá la entrega de energía y capacidad a la CFE por parte de productores de largo plazo, con contratos de largo plazo. Se permitirá y se creará una figura de productores mixtos, pudiendo participar el Estado hasta al menos el 54% con al menos el 54% de la inversión y el resto de inversión privada, y los generadores para el mercado eléctrico podrán seguir existiendo, pero cumpliendo con los requerimientos de confiabilidad y respaldo en caso de ser energías intermitentes y estar en concordancia con el Plan Nacional de Energía. Adelante. Por último, decirles a todos y todas que vamos a implementar el establecimiento junto con la agencia digital, el establecimiento de una ventanilla única y una estrategia de simplificación administrativa. Queremos que las inversiones se realicen de manera correcta, pero también de manera ágil, reduciendo los costos. Vamos a tener una coordinación muy intensa entre todos los organismos del sector para lograr tener un trámite expedito. Vamos a utilizar tecnología y trazabilidad para saber exactamente en dónde se encuentra el trámite que requieren y, por supuesto, reducir el número de trámites y tiempos y costos para beneficio de todos los empresarios. Adicionalmente, estamos garantizando que mantendremos la independencia técnica de los reguladores con los que contamos y que estarán todos alineados a la planeación de largo plazo. Adelante. En conclusión, decirles que tenemos una estrategia muy sólida en el sector eléctrico con una perspectiva de largo plazo. Con la reforma recuperamos las empresas públicas para el pueblo, fortalecimos la soberanía energética y estamos garantizando que no se aumentarán las tarifas de electricidad por arriba de la inflación y apoyaremos a quienes menos tienen. Adicionalmente, estamos proponiendo que los proyectos que se van a desarrollar tanto por la CFE como por el sector privado se desarrollarán con esquemas financieros innovadores y sustentables. Vamos a avanzar de forma sostenida y muy decidida en la transición energética y reduciremos el impacto ambiental y las emisiones que causan el calentamiento global, contando con esquemas claros para la inversión privada. Muchísimas gracias. Es cuanto, Presidenta. Bueno, con esto nada más un resumen muy rápido. El objetivo es garantizar la energía eléctrica para todas y todos los mexicanos y para el desarrollo del país. ¿Cómo se hace? Al menos el 54% de la generación eléctrica es de Comisión Federal de Electricidad. El 46% se permite ese porcentaje para la generación eléctrica de privados.
Esta es una propuesta que se hizo desde el periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso se envió como la ley de la industria eléctrica y fue echado para atrás por la Corte. Hoy que hay la reforma constitucional es factible nuevamente presentar las leyes secundarias que se estarán presentando en los primeros meses del próximo año. La reforma constitucional establece 180 días. Entonces, se fortalece a la Comisión Federal de Electricidad y 46% de generación eléctrica privada. CFE va a seguir creciendo, va a seguir fortaleciéndose. ¿Cómo? Con esquemas financieros ya aprobados, con los cuales vamos a seguir aumentando el número de megawatts de generación, y un porcentaje muy importante de ellos va a ser de fuentes renovables de energía. Pero para que se incrementen las fuentes renovables de energía necesitamos un respaldo, porque las fuentes renovables pues solamente generan cuando hay sol o cuando hay viento y se requiere un respaldo técnicamente. ¿Cómo se garantiza esto? Con una planeación energética, que fue parte de lo que recuperó el presidente López Obrador y que se perdió durante el periodo del 2013 al 2018 al instrumentar la famosa reforma energética. Entonces se recupera la capacidad de planeación, se ponen reglas claras para el 46% y queda muy claro cómo va a seguir creciendo Comisión Federal de Electricidad. Y las tarifas a todas y a todos los mexicanos se van a mantener en términos reales y va a continuar el subsidio, que también es muy importante para todos los usuarios de energía eléctrica de escasos recursos. Este es el plan de energía. ¿Perdón? Es parte de lo que estamos analizando hacia las leyes secundarias. Hay instrumentos que ayudan y hay otros que no ayudan, pero va a ser claro, va a ser transparente y nos va a ayudar al desarrollo de la nación y al fortalecimiento de la soberanía energética. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas. Acá, Carlos. Doctora, ¿cómo está? Buen día. Carlos Guzmán de Avan Noticias 4 Media de Veracruz. No me levanto porque están las cámaras allá atrás y pues les tapo, pero bueno. Regresando al tema de Estados Unidos, sí me gustaría, antes del de energía, porque sí, ojalá ahí nos puedan hablar de precisiones del tema de energía, pero el de Estados Unidos sí sería importante ver. Obviamente, pues va a esperar unas horas, ya mencionó, para pronunciarse sobre lo que pasó ayer. Vamos a esperar a los avances el día de hoy. Pero es preguntarle, ¿ya contempla un escenario, como ayer decía con el tema del Poder Judicial, que tenía por ahí otro plan? ¿Ya contemplaba ya usted esto que está a punto de suceder en Estados Unidos? Y si ya habló con Marcelo Ebrard, que fue el que finalmente el sexenio pasado pues ayudó mucho al tema de la renegociación del TEMEC. Sí, vamos a esperar. El día de hoy todavía no termina incluso la primera parte del proceso y vamos a ser muy responsables para poder hacer ya el comunicado oficial. México y Estados Unidos y también Canadá tienen hoy una integración económica muy importante que favorece a ambos países. Favorece a Estados Unidos y favorece a México, en particular en esta relación bilateral. Entonces es una fortaleza de ambos. No competimos entre nosotros, sino al revés, nos complementamos. Entonces esto es algo que lo saben los empresarios mexicanos, lo saben empresarios estadounidenses que tienen inversiones en México. Las exportaciones de México han seguido creciendo. Y esta fortaleza es indispensable en el terreno incluso geopolítico. Entonces es algo que nos fortalece y que estamos seguros que va a seguir fortaleciendo a ambos países. En esto va a haber mucha coordinación con el empresariado mexicano. Por supuesto, primero pues nuestros hermanos, hermanas que viven en Estados Unidos y que siempre vamos a estar apoyándolos y atentos a ellos y a ellas, que son héroes y heroínas de la patria. Y
también a los empresarios mexicanos y empresarios de Estados Unidos que tienen sus inversiones en México. Vamos a seguir trabajando de manera muy importante con ellos. En este caso no hay diferencias, al contrario, hay mucha unidad para fortalecer la economía nacional. Y en otros temas que son importantes para Estados Unidos y para México, pues vamos a mantener este diálogo de alto nivel, es decir, los temas de migración, donde ayer lo dije, en México se ha disminuido la migración en la frontera norte en 75% de diciembre de 2023 a la fecha, de una forma humanitaria, y hay un plan para la migración. De igual manera, lo que tiene que ver con la entrada de drogas de México a Estados Unidos, la entrada de armas de Estados Unidos a México, es decir, los temas relacionados con tráfico de drogas, los temas relacionados con otros sectores fundamentales para el desarrollo de ambos países. Entonces va a haber diálogo, por eso digo que no hay motivo de preocupación, sino sencillamente pues en el momento en que ya sea oficial el triunfo, pues vamos a establecer comunicación y a tener buenas relaciones. ¿También tranquilidad a los mercados, doctor? Tranquilidad a los mercados, tranquilidad a todos, y vamos a estar muy unidos en esto, porque aquí pues sí no hay diferencias. Habrá otras cosas en las que internamente hay diferencias, para eso es la democracia, pero en este caso hay mucha unidad, mucha fortaleza de la economía mexicana y tener muy claros toda la información de cómo es que nos complementamos en nuestra relación comercial. Y el segundo tema, energía, en dos vertientes. Por ahí comentaba la directora de CFE sobre el tema de los paneles fotovoltaicos en hogares. Por fortuna, por desgracia, como usted quiera, por cuestiones de la vida, yo hace casi 25 años mi casa, en algún momento fue fotovoltaica 100%. Hubo un problemita ahí con el tema de cuando se hizo la reforma que estaba anteriormente, se hacía un contrato para poder inyectar energía a la red que te sobraba. Yo con mis paneles producía 600 watts. Tenía un conjunto de 8 baterías, eran de plomo, después fueron de lo que es de gel, hidrogel o algo así se llama, lo hace ver la directora. Pero el tema es el siguiente, es preguntarles si este plan, por aquí decía el compañero de Oaxaca, de un programa que se tiene para subsidio a hogares, si se contempla, como usted lo hizo en alguna medida a gran escala en la central de abastos, que incluso recibió un premio ese plan que tuvo ahí para poner paneles fotovoltaicos, si se contempla darle facilidades a la gente para que, no sé, su crédito Infonavit, que creo que hay una parte que se maneja como fondo verde o algo así, ella lo ha de saber la directora, si se contemplan facilidades para que la gente, aparte del apoyo estatal, por su cuenta podamos, me incluyo porque yo ya tengo ese sistema, podamos producir energía y también inyectarla a la red. Le digo que a mí me pusieron un medidor bidireccional que si yo consumía más energía de la que necesitaba, la red, la CFE me la vendía. Y si yo producía más energía, le inyectaba a la red, pero no había como una contraprestación. Es preguntarle si se contempla eso y en qué esquema se contempla, porque sí es importante para la gente que en dado caso producimos nuestra energía con paneles fotovoltaicos. Y la segunda, doctora, para ya dejarle el micrófono a otra persona, sobre su plan de autos eléctricos. En México hay dos marcas 100% mexicanas, una es Vemo, que es una que tiene unos carritos para taxis, y la otra es Sacua. Sacua es una empresa 100% poblana, mexicana, que incluso por ahí el gobernador Armenta, gobernador electo, ya maneja un carro eléctrico. Es preguntarle, ¿va a contemplar su auto eléctrico que usted va a impulsar, asociarse o pedirle alguna cuestión de asesoría a estas dos empresas mexicanas, o lo va a hacer individual, y con qué tecnológicos lo haría? ¿Con el Politécnico, con la UNAM? ¿Cómo lo haría, doctora? Muchas gracias. Sí, sobre el tema de paneles fotovoltaicos, hay dos opciones: generar electricidad cuando hay sol y almacenarla en baterías. Y entonces te queda almacenada para poderla utilizar en la noche.
Eso evidentemente cuando tienes las baterías pues resulta más oneroso, porque hay que comprar los paneles y aparte las baterías. Eso pues tiene una generación solamente en el hogar o en el comercio. La otra opción es que tengas solamente los paneles, o bueno, puede ser mixta, ¿verdad? Pero que tengas los paneles, consumes cuando se genera, cuando hay sol, y después ya lo que no utilices, ¿qué haces con ello? Entonces, hay una opción que es inyectarlo a la red para que de ahí se suministre a otros usuarios. Para ello, pues tienes un medidor que te descuenta lo que estás inyectando a la red del posible consumo que puedas tener de la red. Eso es lo que Luz Helena explicó, que se va a permitir hasta 0.7 megawatts. ¿Por qué no es más? Pues porque toda la red eléctrica requiere cierta sostenibilidad, requiere garantías de operación técnicas. Entonces, si se inyecta más, pues estás inyectando a la red por todos lados y puede tener problemas incluso de voltaje. Entonces, por eso es hasta 0.7 megawatts. Antes era hasta 0.5, ahora estamos incrementando 0.2 megawatts. Para más, entonces sí requiere analizarse en la Comisión Federal de Electricidad para saber cuál es el respaldo para poder inyectar. Y ya si son mucho más, entonces requieren bancos de baterías que puedan almacenar electricidad y un, ¿qué es? Síncrono, ¿cómo le llaman? Condensador síncrono se llama. Eso lo tiene, por ejemplo, la planta de electricidad fotovoltaica de Peñasco, de Puerto Peñasco en Sonora, que tienen estos dos equipos que permiten que la inyección a la red no genere tantas variaciones de voltaje. Entonces, por eso es tan importante la planeación y decir hasta dónde y facilitar en el caso de aquellos que quieran conectarse. Y en particular vamos a tener un programa que incluye apoyos, en particular para el norte del país. En el norte del país, particularmente, Mexicali es la ciudad de más altas temperaturas. Ya ahí ya está subsidiada la tarifa, pero de todas maneras los recibos que llegan son muy altos porque se consume mucha electricidad, porque se utiliza mucho aire acondicionado. En esos casos estamos ya definiendo el programa para apoyar incluso para que la gente instale su panel, disminuya su tarifa o lo que paga de electricidad y al mismo tiempo ayude al sistema eléctrico nacional. Entonces ese es el plan particular para paneles fotovoltaicos en viviendas. Sobre el vehículo eléctrico, justo ayer tuvimos reunión con la Secretaría de Ciencia, Tecnología, Humanidades e Innovación. El vehículo se llama Olinia y se está trabajando con el TECNM, el Tecnológico Nacional de México, con el Politécnico Nacional, con otras instituciones de educación superior públicas y también con algunas empresas privadas. Pero la idea es que la patente de ese vehículo o de partes del vehículo pueda salir pues de las instituciones públicas, de tal manera que también tengan pues regalías de la propia patente que se desarrolla para el desarrollo de más tecnología. Y sí, hay empresas nacionales, algunas que tienen muchísimos años, que han desarrollado motores eléctricos y otras que ya tienen los vehículos eléctricos, aunque importan una parte muy importante particularmente de la electrónica. Entonces aquí lo que queremos es aumentar la producción nacional para el propio vehículo eléctrico, que es un vehículo compacto, pequeño, que no queremos que sea caro, porque entonces pues no va a tener accesibilidad a las familias en México. Acá. Ay, a ti, luego acá. Okay. Muy buenos días, presidenta Ramón Flores del Centinela Informa, de Humanoid y funcionarios que la acompañan. El día de ayer presentaron un plan de salud, pero yo le quiero preguntar si usted ya tuvo la oportunidad de ver un video muy fuerte que anda en las redes donde
un joven golpea brutalmente a su exnovia y su amiga prácticamente la salva porque es el que somete al joven. ¿A qué voy con esto? Es que quiero preguntarle si su gobierno ya tiene un plan de salud mental, porque tenemos la primera generación de la guerra contra el narco, o sea, jóvenes que están cumpliendo 18 años del 2006, que nacieron en la generación de Calderón, de la guerra contra el narco. Entonces, preguntarle si su gobierno tiene algún plan para contener a estos jóvenes que vivieron la violencia y que hoy prácticamente pues están siendo abandonados en el plan de salud mental. Saber si van a implementar algo en las escuelas como bachillerato y las universidades que sean contenidos psicológicamente, presidente. Sí está contemplado. Yo creo que en este caso que mencionas, puede deberse a una apología de la violencia que lamentablemente se generó durante este periodo, o también a la violencia contra las mujeres, que también tiene otros orígenes. Entonces, en ambos casos hay un plan, es parte del plan de atención a las causas que ya vamos a presentar aquí. Incluye también la intervención en escuelas primarias particularmente, y también el plan de atención a violencia contra las mujeres, tanto educativo y de formación como de cero impunidad frente a la violencia contra las mujeres. Entonces, en ambos hay plan y ya lo presentaremos. Presidenta, hace 2 años también aquí presenté un caso del cártel inmobiliario frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, de una familia que está siendo despojada por las tías de un ministro. Esas tías del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo tienen entre 10 a 12 denuncias de despojo. A esta familia la apoyó la Consejería Jurídica del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero en la transición de entrega hacia su gobierno, pues ya no las auxiliaron. El problema aquí es que el juez está retrase las audiencias, me imagino por órdenes del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, porque imagínense las tías de un ministro despojando a una familia de un terreno cuando no sé cuánto dinero gane el ministro mensualmente y su familia son acaudalados. Entonces, presidenta, saber si usted o su Consejería Jurídica podría seguir apoyando a esta familia para que no sean tan abusadas por este ministro que se llama Jorge Mario Pardo Rebolledo. Sí, le decimos a la consejera jurídica, a Ernestina. Ok, muchas gracias. Y ya por último, presidenta, usted ha promovido la austeridad republicana como forma de vida y llama la atención que funcionarios afiliados a Morena no lo están respetando. El pasado 5 de octubre, el secretario de Movilidad del Estado de México, Daniel Cibaja González, celebró su matrimonio con Ingrid Bolaños en una fastuosa boda para 500 personas que, según algunos medios de comunicación, se gastaron más de 5 millones de pesos en el evento que fue en la exclusiva hacienda San Carlos Borromeo en Xochitepec, Morelos, con gastos soberbios como una pista de baile pintada a mano, decoración italiana, con arreglos florales de diseñador, cervezas personalizadas en un menú que supera los 8,000 pesos por persona. Daniel Cibaja fue diputado local, aprobó la reforma en materia de austeridad y dijo que nunca más un gobierno rico con pueblo pobre. Sin embargo, el costo de esta boda se calcula en 5 millones de pesos, equivalente a 4 años completos del salario de Cibaja. Presidenta, ¿de qué habla este tipo de eventos? ¿Sigue habiendo excesos y privilegios en el gobierno? ¿Sigue habiendo corrupción? ¿Qué llamado haría usted para que se entienda que este tipo de actos no mandan un buen mensaje a la ciudadanía? Y ahorita le voy a mandar el video a Paulina de las pruebas que tenemos de esta fastuosa boda. ¿Qué mensaje le mandaría pues a estos funcionarios? Porque ya hay un segundo piso de la Cuarta Transformación. Bueno, no conozco en particular este caso, pero yo creo que es muy importante predicar con el ejemplo. Nosotros tenemos una gran responsabilidad como movimiento, como servidores públicos. Servidor público, servidora pública quiere decir servir al pueblo. Y servir al pueblo quiere decir también vivir en la justa medianía. Hay personas que tienen recursos
porque es distinto, creo yo, de dónde vienen estos recursos, que en todo caso hay personas que pueden tener recursos familiares, bien habidos, y también la otra parte pues es el dispendio, digamos. Entonces yo creo que hay que comportarnos siempre con el ejemplo, cuidando siempre nosotros no creemos en los privilegios y representamos un movimiento de transformación. Entonces es muy importante siempre predicar con el ejemplo. Pero bueno, vamos a ver en particular este caso. Gracias, presidenta. Mariana Madrid, de Albavisión. Bueno, pues ayer, después del anuncio, bueno, como avanzaron las elecciones, pues el peso se depreció. Saber su opinión respecto a esto. ¿Piensa que puede ser algo normal, algo recurrente durante la administración de Trump? ¿Se tiene considerado algo pues para revertir esto o cree que solo fue pues, lo momentáneo del anuncio? Sí, he estado en estos días con esta subiendo y bajando en estos días. De acuerdo con los analistas, hablan que la mayor influencia es por la elección en los Estados Unidos y por eso digo que no debe haber motivo para que tengamos preocupaciones. Va a haber una buena relación, yo estoy convencida de ello y nuestra economía está muy sólida, está muy fuerte. Y bueno, ahí está siempre el Banco de México que toma sus propias decisiones frente a ello. Siguiendo con Estados Unidos, bueno, por experiencia ya hemos visto que no necesariamente todo lo que el candidato Trump dice en su campaña se cumple, pero de alguna forma su gobierno va a tener un acercamiento para sensibilizarlo, para a lo mejor mitigar algunas de estas pues extremas medidas que ha anunciado. ¿Cuáles serían los temas prioritarios para su gobierno, además de la migración que ya mencionó? Sí, lo que digo es que vamos a buscar esta comunicación en el momento que ya sea oficial el triunfo y va a haber buena relación. Siempre hay sus características con cada uno de los presidentes, pero yo estoy convencida que va a haber una buena relación. Gracias. Y cambiando de tema, pues saber su opinión sobre la terna que se va a discutir en el Senado para presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Gracias. Pues es una decisión del Senado. Entiendo que hay 3 mujeres candidatas y pues el Senado de la República tiene que decidir. Es una decisión del Senado. Buenos días a todos. Camila Ayala del CIO. Presidenta, con este proyecto de energía, con este Plan Nacional de Energía que presentan, ¿estarían confirmando entonces que durante el sexenio van a seguir los organismos reguladores de energía como la CRE? Pues se había presentado esta reforma para eliminar los órganos autónomos y se había señalado que la CRE pasaría a la Secretaría de Energía, pero ¿cómo sería el funcionamiento? Con independencia técnica, es decir, son decisiones técnicas que están en el marco del Plan Nacional de Energía, pero el programa de la reforma de autónomos va, igual que COFESE que mencioné ayer, que tienen que tener su independencia técnica. Esa es parte de lo que creemos y además que está en el tratado. Entonces, en la CRE no menciona nada, ¿no? Ni siquiera del tratado. Entonces, necesitamos recuperar la capacidad de planeación y de fortaleza de nuestras empresas públicas. Eso lo he defendido toda mi vida y no es la excepción ahora que soy presidenta. Y por eso tiene que quedar muy claro cómo va a crecer CFE, cuál es su manera de financiamiento, claro, sin cargar deudas al pueblo de México. Y por otro lado, ¿cuál es la característica de la inversión privada? Pero se confirma que México va a tener sus órganos reguladores, entonces, energéticos. No como ahora. Es parte de lo que se va a presentar en estas leyes secundarias.
Presidenta, también preguntarle si están contemplando un aumento presupuestario para la CFE, cómo quedaría en materia de montos. Mencionaban la austeridad en este plan, pero también este proyecto de inversión para las líneas de transmisión. CFE ha generado o ha desarrollado una serie de esquemas de inversión muy sólidos y muy transparentes, y se van a seguir utilizando parte de estos esquemas de financiamiento. Entonces, CFE en realidad hoy lo que el gobierno federal le da a CFE es lo que tiene que ver con los subsidios de la tarifa eléctrica. Esencialmente ese es lo que aporta el gobierno federal a la Comisión Federal de Electricidad. Pero CFE es una empresa muy sólida, eficiente, y vamos a hacerla todavía más. Este esquema que se generó de dividir en tantas subsidiarias, filiales, ha generado muchos problemas internos dentro de la CFE. Por eso vamos a hacer un nuevo planteamiento en estas leyes secundarias. ¿Y de monto presupuestario para 2025? Ya lo vamos a presentar. Presidenta, también consultarle, ¿tendrán algún objetivo de que pues los apagones disminuyan para el siguiente año, también para la época de calor? ¿Estarían pues manejando alguna meta? Vimos que a lo largo del sexenio, pues por ejemplo en las temporadas de calor se registraban pues interrupciones, ¿no?, que afectaban igual a pues a empresas de manufacturas, acereras. ¿Quieres comentar algo, Emilia, de cómo están trabajando su programa de mantenimiento? Al respecto, me voy a permitir comentarles, el plan de expansión precisamente contempla los requerimientos que se tienen detectados tanto para crecimiento como los actuales. Mucho tiene que ver con el reforzamiento de las redes de transmisión, como lo planteamos ahí, y todo ello para precisamente en un plan preventivo y atenderlo está contemplado en el plan de expansión. Gracias. Acá. Buenos días, Presidenta. Armando Jefferson, del diario 24 Horas. Pues cambiando un poco de tema, pues ayer se llevó en la Corte la discusión de la reforma al Poder Judicial, pues hubo sorpresas, el ministro Pérez Dayán pues rompió con este bloque de los 8 ministros y pues el presidente nacional del PRI pues ya acusó que el rompimiento de este ministro se debía a que pues enfrenta denuncias por acoso sexual. Preguntarle pues si este balance que tendría o la participación de este ministro. Ayer fue interesante cómo se desenvolvió la discusión en la Corte. Actualmente la Corte tiene 11 ministras y ministros. Para que se hubiera reconocido la inconstitucionalidad que era parte del proyecto del ministro Carranca, ¿o cómo es? Juan Luis González Alcántara y Carranca. Sí. Se requería que votaran 8. Así está establecido. Hoy que lo conforman 11. La reforma que se aprobó, que ya es parte de la Constitución, la Constitución establece que ahora que se elijan los nuevos ministros y ministras, van a ser 9, es decir, se reduce en 2. Entonces, en el primer caso, en la votación, se requerían 4 votos para que no avanzara la inconstitucionalidad. Entonces se necesitaban 8 votos, necesitaban 4 votos en contra. Entonces, ¿quién votó en contra? Pues fueron la ministra Yasmín Esquivel, la ministra Loreta Ortiz, la ministra Lenia Batres y también el ministro Alberto Pérez Dayán. Y yo los invito a que escuchen la intervención del ministro Pérez Dayán. Las otras 3 ministras también hacen intervenciones muy importantes. Pero el ministro Pérez Dayán lo que dice es: no estoy de acuerdo con la reforma, pero eso no quiere decir que mi opinión personal implique
que pueda ser aceptado un proyecto de inconstitucionalidad, porque pues ya está en la Constitución. Él incluso dice que hay otros casos donde él votó así. Entonces hay una coherencia en la votación del ministro. Y por eso digo que podemos tener diferencias con el ministro, pero en este caso imperó la razón, imperó la Constitución, imperó el Estado de Derecho, imperó la ley, porque las ministras y los ministros también están regidos por la Constitución. Entonces hay que escuchar su posición y miren que me imagino que ha de haber tenido toda clase de presiones del otro lado para no votar como decidió su votación, pero fue una decisión individual y es de reconocerse, porque podemos tener diferencias con el ministro, pero en este caso es nítida su presentación. Y si ya lo hice antes, ¿por qué ahora voy a estar en contra? Eso no quiere decir que esté de acuerdo con la reforma, pero como ministro no puedo aceptar que se declare inconstitucional algo que no esté en el marco de la Corte. Entonces, son 4 votos. Entonces ahí pues ya se declaraba que no procedía el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca. Y también, entonces, la presidenta, la ministra presidenta dice, no son 8 votos los que se necesitan, son 6, porque a la nueva Constitución o la nueva redacción de la Constitución que ellos están impugnando, dice que 6. Bueno, pero son 6 cuando son 9 ministros, no 6 cuando son 11. O sea, era darle una vuelta así, pero una pirueta inconstitucional. Y ahí otros 2 ministros dicen, a ver, no podemos hacer eso. Que fueron el ministro Luis María Aguilar y el ministro Pardo, que también no estamos de acuerdo con ellos en muchísimas cosas, pero finalmente dicen, a ver, no, esto no puede ser. Por eso digo que imperó la razón. Digo, triunfa el pueblo de México y la Constitución y el Estado de Derecho, pero también impera la razón frente a la sinrazón, la cordura frente a la locura. Entonces, también, aunque no se esté de acuerdo en muchas cosas, también hay que reconocer cuando toman una posición que tiene que ver con la investidura de la Corte. Entonces, la oposición, fíjense ayer de qué tamaño fue la movilización. Muy pocas personas realmente. No, por ello, pues, aquí hay libertad de expresión, de reunión, de manifestación, siempre hay libertades en México. Pero hay democracia. Y la otra, porque ahora todo esto resulta que es el autoritarismo, que no se defiende a la república, la división de poderes. Al revés, esta decisión es más republicana, es republicana, porque fortalece al Poder Judicial como un poder autónomo, elegido por el pueblo. Porque ya ayer yo vi algunas publicaciones que decían, vamos a rescatar a la República.
si hoy está más fortalecida que nunca. Entonces, fue una buena noticia ayer, la verdad, para todas y todos los mexicanos, de certidumbre, de Estado de Derecho, y prevalece la democracia. Y por eso digo, la fuerza de la razón. Presidente. Con el acto circense de la Corte que hizo días antes, lo que hizo ayer, ¿usted considera que la ley en México ahora sí será pronta y expedita tras esta modificación a la Constitución? Porque hay mexicanos que a veces se roban un gancito y… Vienen toda una serie de reformas secundarias. Por ejemplo, en la reforma constitucional se establece que para algunos casos se tiene que resolver en 6 meses. Por ejemplo, para asuntos mercantiles. En este caso, pues tienen que modificarse procedimientos incluso de diversas leyes para que eso pueda ser real, porque no es solo por decreto, sino que tienen que modificarse leyes secundarias. Entonces ya vamos a presentar, la próxima que vamos a presentar es la de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es una ley muy importante porque ahí se establece criterios, por ejemplo, para el Tribunal de Disciplina, para que no haya, para que sea claro el trabajo de ese tribunal, que va a ser importantísimo. Que haya también la capacidad de un juez, si no está de acuerdo con lo que dice el tribunal, pues de decir, no estoy de acuerdo. Entonces, todo eso todavía viene, todo el procedimiento de leyes secundarias. Pero la Constitución hoy establece que se van a elegir a jueces, ministras, ministros, jueces, juezas, porque luego dicen que no digo, magistrados, magistradas, ministros y ministras del Poder Judicial, y es un avance muy importante para la democracia en México. Presidenta, también ayer mencionaba que pues de que no pues se efectuara la reforma al Poder Judicial, pues tendría un plan B. ¿Nos podría platicar cuál era? Sí, se los voy a platicar. ¿Qué querían ellos? Los adversarios y si se hubiera mantenido este bloque de ministros que representaba pues este viejo régimen, ponernos a nosotros en una situación de desacato de una resolución de la Corte. Entonces, pues pensé, ¿qué hacemos frente a esta situación?, ¿no? Porque entonces se iba a hacer un escándalo de desacato de la presidencia a la resolución de la Corte. Entonces dije, bueno, pues vamos a darle la vuelta, vamos por un plan D. Entonces, aunque no tuvieran razón, para evitar esta confrontación a la que nos querían llevar, pues era volver a presentar la reforma con 2 modificaciones centrales. La primera, que en lo que no llegaba el nuevo Poder Judicial electo por el pueblo o elegido por el pueblo, se pudiera elegir al 8º ministro, porque el ministro Aguilar deja la Corte el 30 de noviembre con el esquema anterior. Y entre otras cosas también decíamos, bueno, pues que ya no tengan haber de retiro los ministros. Eran 2 de los principales temas. Pero entonces ellos hubieran dicho eso, nosotros decíamos, bueno, pues es la decisión de la Corte, se vuelve a presentar. Y si hubiera aprobado, y después del 30 de noviembre, pues ya hubiéramos tenido los 4 ministros necesarios. ¿Sí me entienden? Entonces no íbamos a caer en una confrontación, porque eso es lo que ellos querían. Entonces esa era una de las opciones que teníamos planteadas. Por fortuna
no fue necesario, porque también era pues un precedente no muy bueno para el país, pero no íbamos a caer, como ellos querían, mantenernos 6 años en el supuesto desacato. Entonces, pienso yo que como gobernante siempre hay que buscar, para eso es la política, para encontrar salidas que eviten una supuesta confrontación. Entonces, ese era uno de los planes, el plan D, pero afortunadamente imperó la razón y triunfó el pueblo de México. Y por último, ya lo mencionaba el tema de la CNDH, ya el Senado tiene la terna, pero se va perfilando como candidata fuerte a esta institución. Nacheli Ramírez, preguntarle, doctora, pues su opinión sobre esta posible, bueno, ya es candidata a esta institución. Es decisión del Senado, ellos van a decidir. Gracias. Gracias, Presidenta. Sandra Aguilera, de Grupo Larsa Comunicaciones. Presidente, antes que nada, muchas gracias a nombre de la persona que se vino de León y que la trasladaron al siglo XXI. Estuvo muy grave, ya la habían desahuciado, pero ya despertó. Ya despertó y ya puede un poquito bailar con la cabeza. Y ya está mucho mejor. Muchas gracias en nombre de ella y de sus padres. Por otro lado, Presidenta, el gobernador de Veracruz, Cuitlahua García, informó que Marco Antonio Conde, de la Escuela de Maestros Estéticos, perdió los amparos que interpuso en Veracruz, por lo que le suspendieron los REBOEs. Además de que la COFEPRIS dijo que los egresados de la Universidad del Conde y el Instituto de Estudios Superiores en Medicina representan un riesgo para la salud de la población. Sabemos que ya cerraron las maestrías, sin embargo siguen las publicaciones de esas escuelas en redes sociales utilizando los REBOEs que ya están cancelados, y los doctores sin esa especialidad de cirujanos plásticos siguen operando, inyectando biopolímeros chinos que obviamente no están certificados por COFEPRIS y están matando a mucha gente. Para que esto cambie se necesita la Ley de Salud, que ya aprobó la Cámara de Diputados y la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores. Solo falta que suba al Pleno para que den su reconocimiento los senadores. Y aquí lo que yo le quiero pedir es que si le puede dar prioridad. Ya sé que tienen muchas reformas, pero prioridad para que puedan apoyar a que pase esta ley, porque es muy importante, porque muchas vidas dependen de ¿Cuál ella. ley? La ley de salud, donde los cirujanos plásticos certificados son… Sí, lo has mencionado varias veces, Ajá. es cierto, lo voy a revisar. Ay, me la Es paso cierto, mencionando. es cierto. Pero ojalá ya pueda pasar al Pleno, porque Sí. no ha podido. Si les da la recomendación, se lo agradecería muchísimo. Y por otro lado, recordarle que los pabellones de salud de cirugía reconstructiva para atender a las víctimas de estos cirujanos, como es el Hospital General, ha sido insuficiente, ya que la cantidad de pacientes rebasa por mucho la capacidad de este pabellón. Usted me comentó que ya que usted entrara en funciones, lo iba a ver con el doctor Kersenovich, y una buena sugerencia sería que hubieran hospitales del sector salud que cuenten con las instalaciones y hacer jornadas para atender a estas personas. Esa es una sugerencia que me gustaría que la tomaran en cuenta. Se lo planteamos ahí al doctor Kersenovich. Por otro lado, doctora, tengo unas personas que se acercaron a mí que son ejidatarios de Jalisco, que les pagaron, los de sus ejidos ya se los pagaron. El superior agrario ordenó la indemnización, solo que los funcionarios de primer nivel del Ayuntamiento de Zapopan firmaron un convenio para pagar al ejido por el terreno y acordaron darles 145 millones. Sin embargo, esto se lo pagaron a un difunto. O sea, esto está pagado a una persona. Tenemos aquí el acta de defunción,
Y pues bueno, ellos están peleando, ya acusaron a estos funcionarios que cómo lo pagaron a un difunto tanto dinero, 145 millones, y piden a usted su opinión o cómo pueden hacerlo. Ya hicieron una denuncia para poderlo a los funcionarios públicos, a la Fiscalía Anticorrupción del Estado. Sin embargo, saben que pues la Fiscalía de Anticorrupción está aliada con los mismos funcionarios que se quedaron con el dinero. Entonces es lo que están denunciando. Si quieres, ahora aquí está Adriana Contreras que nos ayuda. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Gracias. ¿Quién más? A ver, por acá. Gracias, presidenta. Isa Osorio, de Telemundo. Presidenta, ¿cómo va a fortalecer el Gobierno de México la protección de mexicanos en Estados Unidos ante la amenaza de una deportación masiva que pretende realizar el presidente electo Donald Trump? Y segundo, ¿qué mensaje le manda a esos mexicanos, a esos paisanos que están en esta situación de ilegales en Estados Unidos y que tienen miedo a enfrentar estas deportaciones masivas del presidente electo en Estados Unidos? Gracias. Sí, vamos a estar siempre con ellos y defendiéndonos. Esa es nuestra tarea y nuestra función. Y vamos a presentar ya muy pronto todo el esquema de apoyo por parte de los consulados, porque los consulados van a modificar de manera muy importante la manera en que atienden y facilitan los apoyos legales y administrativos que requieren todos nuestros hermanos y hermanas que están en Estados Unidos. Y precisamente hablando de consulados, ¿sabe quién quedó en lugar de Jorge Islas, el excónsul en Nueva York, que renunció por acusaciones de acoso laboral al frente del Instituto de las Mexicanas y Mexicanos en el Exterior? Si ya tiene un reemplazo y si no, pues cómo va a enfrentar precisamente en Nueva York y los mexicanos que viven ahí estas amenazas del presidente electo. Bueno, él sacó un comunicado. Siempre que hay una acusación de este tipo, pues hay que hacer la investigación. Él sacó un comunicado y está atendiéndolo el doctor de la Fuente. Y en el caso de la coordinación de consulados todavía no tenemos una decisión. Estamos buscando el mejor perfil, mujer u hombre, que puede estar al frente de este tan importante puesto, quizá el segundo más importante después del canciller. Gracias. Ya acabamos. ¿A qué? Adelante y luego. Buenos días, presidenta. Quisiera saber qué tipo de concurso o mecanismo utilizará el gobierno para la participación de empresas privadas sobre el plan que acaban de presentar en materia de generación e inversión. Son varios esquemas, no sé, ¿quieres explicarlo, Luz? ¿Se nos ponen la lámina? La última lámina, por favor. Penúltima, sí, la de conclusiones, sino la penúltima. Bueno, para las empresas que autoconsumen, la anterior. Estas son para las empresas que autoconsumen. Perdón. Para las empresas que autoconsumen, como bien señaló la presidenta, el límite de autoconsumo propio, aislado, para hogares y pequeñas empresas que consumían hasta 0.5 megawatts, se amplía hasta 0.7 megawatts exento de permiso. Ahí nada más para darnos una idea, la generación de 0.5 megawatts requiere 800 paneles fotovoltaicos. Entonces, ampliamos hasta 0.7, pero consideramos que con eso se cubre la necesidad de consumo en una pequeña instalación o en un hogar, en algún hogar para generación propia, como el caso que señalaba el compañero. Para consumo propio, también para consumo propio de las empresas, que vayan de 0.7 a 20 megawatts, que ya implican instalaciones muy grandes, muy grandes para la instalación de los paneles fotovoltaicos, sin excedentes que se suban a la red, se va a
a implementar un trámite muy ágil, pero que tendrá que pasar por la revisión de los respaldos y de la seguridad necesaria, de la cual habló la maestra Emilia Callejas. Ante esto, no hay procesos de licitación, solo es la solicitud de las empresas por generar su autoelectricidad. Y para el consumo propio de las empresas que sí requieran conectarse a la red de CFE, que es pues la infraestructura de CFE son como las carreteras. Los empresarios lo que hacen es generan su energía ellos propios y luego la bajan en otro sitio alejado del sitio donde la generaron, pero para poderla llevar al sitio donde la van a consumir, y ellos bajan exactamente, suben 20 y bajan 20, supongamos, ¿no? Pero para poderla bajar en el sitio donde la van a utilizar, utilizan la infraestructura de transmisión y de distribución de la Comisión Federal de Electricidad. Ahí lo que estamos proponiendo, tampoco van a ser procesos licitatorios, sino simplemente establecer una tarifa completamente transparente, que lo único que busca no es hacer inviable las inversiones, ni mucho menos, sino pagar la utilización de esa transmisión. Y por otro lado, estas empresas tendrán que tener su respaldo en términos de capacidad y de almacenamiento, por lo que explicó la ingeniera Emilia Calleja. La que sigue. En el caso de formas de participación privada para la generación, ahí sí hay 3 esquemas. Uno, se permite a través de contratos que se van a licitar, entregar la energía y la capacidad directamente a la CFE, y en ese contexto pues se van a establecer contratos de largo plazo que podrán ser licitados y en la que todo mundo podrá participar. Por otro lado, se va a establecer una nueva figura que se van a llamar productores mixtos. Estos productores van a poder participar con el Estado, o sea, con la CFE, y en este caso con la CFE, con al menos, o sea, la CFE participaría con al menos el 54% de la inversión y el resto sería inversión privada bajo esquemas también transparentes que también serían licitados y también se buscaría el mejor beneficio para el Estado y el pueblo de México. Y para aquellos que quieran generar y usar el mercado para vender su energía de forma lícita en el mercado eléctrico, tendrán que cumplir con los requerimientos que vienen en el Plan Nacional de Energía, y si son energías intermitentes, como bien lo señalaba la presidenta, cumplir con el código de red y con su respaldo también. Muchísimas gracias. También quisiera aprovechar para preguntarle por el tema de las plantas de Iberdrola. ¿Cuándo las piensa operar CFE, considerando que COFECE puso como condición que fuera un tercero independiente y no la empresa? Sí, por lo pronto las tiene a su cargo Fonadín, que es un fondo de Banobras, y las está operando. Son parte de la generación del Estado mexicano y participa CFE pues en la revisión y atención de todo el proceso. Ok. Y por último, también quería preguntarle por el tema del DUC. Hemos estado platicando en Bloomberg Línea con algunos legisladores de Morena que nos han dicho que están evaluando reducir este derecho de utilidad compartida a Pemex, recordando que el expresidente Andrés Manuel López Obrador lo redujo de 65% a 30%. Quiero preguntarle si ustedes están analizando reducirlo para continuar la política del expresidente sobre el apoyo a Pemex, o qué mecanismos están pensando desde el tema fiscal. El próximo miércoles, hoy vino CFE y el próximo miércoles viene Pemex. Estamos planteando incluso una renovación en el sentido de los derechos que tiene que pagar Pemex, pero no pueden exceder del 30%. Entonces ya lo presentamos el miércoles. A ver, algunos más y cerramos porque… A ver por acá. Presidenta, qué gusto saludarla. Ramón Ramírez Gutiérrez, de Noticieros El Reloj. Presidenta, vivimos un momento histórico para las comunidades y grupos afromexicanos. La ley de autonomía, que no es soberanía, representa algo trascendente en la historia de México que poco lo hemos valorado, creo, como sociedad.
Sin en cambio, y quiero preguntarle si la Presidenta de la República, en representación del Estado mexicano, va a ir a entregar a alguna comunidad esta ley, este hecho histórico. Si se pudiera hacer en Oaxaca, donde vivimos 18 grupos étnicos, particularmente en la Mixteca y en Tlaxiaco, donde hay afros, donde hay nahuas, donde hay mixtecos, donde hay tacuates, donde hay chocholtecos, si se pudiera hacer, si lo considera usted. Y respecto a eso también, si se pudiera hacer una campaña nacional para que las mismas comunidades y los grupos afros entiendan las dimensiones de esta ley y sobre todo también que los entienda el resto de la sociedad mexicana, las implicaciones y los alcances que esta reforma implica. Más que ley es constitución, es un cambio constitucional al segundo constitucional. En este momento el Instituto de Pueblos Indígenas está haciendo la traducción a las 68 lenguas de la reforma constitucional y también se tienen que hacer una serie de leyes secundarias que también tienen que pasar por consulta pública, no las podemos nosotros emitir si no pasan por la consulta de los pueblos. Estamos trabajando en ello, pero coincido plenamente en que es también una de las transformaciones más profundas, el reconocimiento pleno de los pueblos y comunidades originarias y afromexicanas. Y tenemos una reunión con el INPI donde incluso tenemos que avanzar para que haya presupuestos para los pueblos y muchos otros derechos que se generan a partir de este cambio constitucional. Entonces estamos trabajando en ello y sí vamos a ir a alguno de los pueblos, incluso ya hay en algunas zonas que ya se venía trabajando con el presidente, pero ya está listo la devolución de tierras. Entonces sí vamos a avanzar, por supuesto, en la reforma constitucional, en el conocimiento de la reforma por parte de los pueblos y para ello la traducción y todo lo que se deriva de esta importantísima reforma constitucional. En otro aspecto, Presidenta, ¿cómo ve usted la política internacional de México, sobre todo ante los nuevos escenarios, independientemente de lo que sucedió el día de ayer en Estados Unidos? La situación de Asia con México, la situación de los BRICS con México, la situación de Rusia, de mercados emergentes, ¿cómo lo ve usted? Y preguntarle respecto a este mismo tema, el pasado mes de agosto se cumplieron 50 años de lo que ha estado un poco discreto, el Tratado de Bucareli. No sé si siga vigente, se volvió a firmar, si no se volvió a firmar, si ya tenemos libertad plena los mexicanos de podernos desarrollar científicamente en este nuevo escenario. El viernes viene el canciller Juan Ramón de la Fuente. Vamos a hablar sobre la visita al G20 y algunos otros temas. Le pedimos pues que haga una amplia exposición. Pero México tiene relación con todos los pueblos y naciones del mundo, con excepción de algunas en donde, como Ecuador, por ejemplo, en donde hubo una invasión a nuestra soberanía. Y en términos económicos, pues el tratado comercial que tenemos con Estados Unidos y Canadá, pues define una importancia y una fortaleza muy definitiva para México. Pues eso no quiere decir que no tengamos otras relaciones. Lo que queremos fortalecer es la economía mexicana, la producción nacional de insumos, de bienes que estamos importando de otros países donde no hay tratado. Y en ese proceso estamos. El secretario de Hacienda le llama esto el Plan México, que lo presentó desde que estaba el presidente López Obrador y que es parte de lo que nosotros le vamos a dar continuidad y es parte de este programa de polos de desarrollo para el bienestar que estamos planteando y de desarrollo tecnológico que preguntaban hace un momento. Entonces, tenemos plan, tenemos estrategia y buena relación con todo el mundo. Presidenta, por último, hablo de mi estado, Oaxaca, y se lo pregunté en el proceso de transición, la situación de los conflictos agrarios que dejan muchas muertes. Hoy mismo hay 2 mujeres
asesinadas en Oaxaca. Hace falta un plan que no ataque ya las consecuencias, sino las causas, y tal vez trabajar con la niñez, con la adolescencia, para en un futuro mediano o largo plazo se pueda tener conciliación entre diferentes conflictos agrarios. ¿Ha usted pensado en algo que pueda atender, y ahorita se lo planteo, a niños, a jóvenes que viven en estas zonas de conflicto y que podríamos construir tal vez con ellos mejores sociedades y tratar de evitar estas muertes que han dañado familias, comunidades, sociedades? Ahí tenemos también situación de personas desaparecidas. No quisiera, por lo polémico de los temas, hablar de situaciones particulares, pero esto está viviendo en Oaxaca. Sí, hoy en la mañana me informaron del homicidio de estas dos mujeres, que lamentamos mucho. Y en efecto, hoy planteé al subsecretario de Derechos Humanos que se ha venido atendiendo, particularmente en la zona Triqui, pero hay que fortalecer esa atención de estos conflictos agrarios, donde particularmente Oaxaca tiene pues una parte muy importante, y tenemos que, en coordinación con las comunidades, poco a poco ir atendiéndolo. Pero sí, en efecto, tiene que ser una parte de la atención a las causas. Aunque la violencia es por otros motivos, nuestro objetivo es que haya paz en todo el país. Bueno, la última, porque a las 9:30 tenemos una reunión importante. A ver, vamos por acá, ahí está. Gracias, buenos días, señora presidenta. Alberto Marroquín Espinosa, de JF Informa desde Cancún, frecuenciacat.com, y es ahora AM. Presidenta, el año pasado habíamos tocado un tema sobre una familia aquí en México, la familia Vivas, que pide su apoyo para una expropiación formal. Es una familia que era dueño de 820,000 metros cuadrados aquí en la Ciudad de México desde hace ya más de 100 años, pero al paso de los años se fueron ocupando las vialidades con escuelas y vialidades y todo, y nunca se les pagaron. Hoy en día se tienen reconocidos 205,000 metros y no tienen la capacidad financiera para pagar los 78 millones de pesos que les piden de impuestos por parte de la Ciudad de México, y pues no tienen esa capacidad financiera ellos para cubrir eso, y ellos pues piden que ese terreno que ellos tienen se podría hacer una expropiación formal, donde se podría ocupar incluso ellos que ven las mañaneras. Ya es una familia ya adultos mayores, ya de arriba de 85, 90 años. Y es una familia muy grande, ¿no? Pero pues de ellos se les ocurre que ese terreno se podría ocupar pues para su programa de casas, ¿no? De viviendas de interés social, porque realmente está en Tetelpa, San Ángel, en la delegación Álvaro Obregón. Incluso ahí hay un vaso regulador. De verdad es una gran oportunidad, a lo mejor, que ellos quisieran de esa forma decir, bueno, todos los juicios que tienen ellos, decir, bueno, que ya se deriman todo ese tipo de juicios que estén en su contra, y ellos también, obviamente, pues tratando de defenderse un poco de todo lo que les están viviendo hoy en día ellos, ¿no? Ojalá se hiciera algo al respecto. Digo, yo sé que es un tema de la Ciudad de México, pero que usted ya fue jefa de gobierno, que ojalá los pudieran apoyar. Sí, le pedimos también a Adriana que nos ayude para atenderlo. Okay. En otro tema, presidente, también yo he señalado los temas de el daño patrimonial al ISSSTE por parte de los sueldos de los mandos medios del gobierno federal. ¿Por qué? Porque normalmente el sueldo está integrado por el sueldo base más una compensación garantizada. Normalmente un mando medio, un subdirector, por ejemplo, o un jefe de departamento, su sueldo base es de entre 8,000 a 9,000 pesos, 9,500 pesos. Y a lo mejor ya con la compensación pueden llegar a ganar de 25,000 pesos hasta 50,000, 60,000 pesos. Pero cuando se jubilan con los 8,000 pesos, incluso se jubilan con menos del salario que tienen sus trabajadores de base. Normalmente un trabajador de base dentro del gobierno federal, no sé, en la Semarnat, en cualquier otra secretaría, pues un trabajador de base puede fluctuar su salario base entre los 9,000 a los 16,000 pesos, 17,000 pesos, que es el salario promedio del IMSS. Alguna vez Zoé Robledo en una mañanera explicaba
cómo en el caso del IMSS, los salarios que no reportaban los empresarios, porque siempre reportaban un salario menor al real, entonces había un daño patrimonial hacia el IMSS. Es algo similar que está ocurriendo dentro del ISSSTE, porque es un daño hacia el ISSSTE, porque obviamente la aportación que dan esos trabajadores, los funcionarios, los mandos medios, pues es mucho menor a lo que realmente están percibiendo como un salario, ¿no? Ojalá ahí se pudiera también verlo también la Secretaría de la Función Pública y también la Secretaría de Hacienda. Sí, cómo no, lo revisamos. Ok, muchas gracias. Gracias. Bueno, cerramos con una… ¿De dónde vamos de gira? Vamos a San Luis Potosí, Durango y Zacatecas este fin de semana. Cerramos con un video de El Detector de Mentiras y con la frase: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Adelante. Alrededor del mundo, los videos e imágenes creadas con inteligencia artificial buscan incidir en la vida política de los países como instrumento de la mentira. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum es blanco continuo de ataques con videos falsos creados con esta tecnología. 1. La presidenta Claudia Sheinbaum pide invertir en petróleo. ¡Mentira! En redes sociales como Facebook, X, YouTube o TikTok circulan videos que manipulan la imagen y la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum con inteligencia artificial, proceso conocido como deepfake. En estos videos, la supuesta imagen y voz de la presidenta invitan a la población a invertir en la industria petrolera. El video original utilizado para crear el deepfake corresponde a una entrevista realizada por el medio alemán Deutsche Welle el 27 de abril de 2023 a la entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México. 2. La presidenta Claudia Sheinbaum pide invertir en plataformas financieras. ¡Mentira! El detector de mentiras, con ayuda de la ciudadanía, ha localizado al menos 11 videos en redes sociales creados con deepfake, en los que supuestamente la presidenta Claudia Sheinbaum invita a la población a invertir en diversas plataformas financieras digitales que ofrecen rendimientos extraordinarios. Las supuestas invitaciones de la presidenta a invertir en plataformas financieras son falsas y representan un grave riesgo para los usuarios, quienes son dirigidos a call centers en los que son engañados para transferir sumas de dinero a cuentas fuera del país para finalmente ser robados. Otra modalidad de fraude a la que pueden dirigir estos videos creados con inteligencia artificial es el phishing, una técnica de estafa que consiste en engañar a las personas a través de formularios o cuestionarios para que compartan información confidencial, descarguen programas maliciosos o se exponga a la ciberdelincuencia. 3. En redes sociales circula desde el 21 de octubre un video que muestra una supuesta conversación entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. ¡Mentira! La supuesta conversación telefónica entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, es falsa. Fue creada con inteligencia artificial. Así lo demostró un análisis realizado con la herramienta Hi-Fi Detector. Con su permiso, Presidenta, solo para recordar que de Infodemia MX recibimos las solicitudes de desmentidos a través del correo electrónico detectordementiras@infodemiamx. Muchas gracias, buen día, Presidenta. Gracias. Hasta luego, buenos días, nos vemos. Vamos, ahorita recibo algunas personas y después vamos a ir a una entrega a una inscripción de mujeres para el programa de la pensión Mujeres para el Bienestar en Iztapalapa y después reuniones aquí en la tarde. Gracias a todos y a todas.